La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta 1, 2, 3. Un solo espíritu lasallista. 2 personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos 3. Una audiencia participativa. Jorge Iturbe Bermejo. Somos 3. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Jorge Iturbe Bermejo, vicerrector académico de la Universidad La Salle. Es para mí un verdadero gusto compartir el día de hoy con ustedes un proyecto que se ha venido diseñando ya desde hace un año. Este proyecto lo denominamos Somos 3, el trinomio perfecto, porque estamos hablando principalmente de un conductor en calidad de servidor, un invitado y por supuesto el trinomio perfecto, la audiencia participativa. La intención de este programa tiene como objetivo ser un enlace entre los integrantes que conformamos esta gran Universidad La Salle a través de su comunidad educativa. Este programa tiene también la intención de traer invitados que han sido significativos en la misión, en la obra lasallista y dentro de nuestra comunidad universitaria, para poder conocer un poco más de ellos. Por lo general conocemos su desarrollo y perfil profesional, pero pretendemos a través de esta mesa conocer a la persona, saber con quién estamos dialogando y poder entablar un mayor vínculo personal, ya que el hombre es el centro de nuestra universidad y de esa manera es como nos tenemos que percibir unos a otros. Sean ustedes bienvenidos a este programa y por supuesto me gustaría compartir con ustedes la semblanza de este querido amigo y destacado colaborador de la universidad. El doctor Enrique González Álvarez se define como una persona seria, formal, pero alegre, contento con la vida, dispuesto a disfrutar lo que Dios le ha dado en cada paso. Nació en la ciudad de Puebla, hijo de José González y María del Carmen Álvarez. Tiene 5 hermanos, con los que mantiene una muy buena relación. Inició sus estudios en el Colegio Benavente y luego ingresó a las casas de formación de los hermanos de las escuelas cristianas a la edad de 13 años. Sus logros más destacados son haber dado clases durante 30 años hasta hoy y poder seguir valorando estar dentro de un aula de clases y rodeado de alumnos. En el futuro le gustaría poder seguir dedicándose de tiempo completo a dar clases, antes de que la edad se lo impida, hacer investigaciones en los ámbitos de la educación y de la lingüística y ayudar a los jóvenes a encontrar su camino y su realización. Doctor Enrique González Álvarez. ¿Qué tal? Como ustedes escucharon, nos vestimos de manteles largos porque tenemos en este primer programa de Somos 3, en esta primera temporada, a nuestro señor rector, el hermano Enrique González Álvarez. Bienvenido, hermano. Gracias, maestro Iturbe. Es un gusto para mí estar con ustedes, poder compartir estos momentos hablando de quiénes somos. Perfecto, hermano. Pues este programa pretende justamente estar dividido en 3 bloques. Podríamos conocer desde el principio su espiritualidad lasallista, su carisma, este apego por la obra. Después hablaríamos un poco sobre su perfil profesional y después lo que muchos quisiéramos saber un poquito más, quién es Enrique González. Si me permite, entonces vamos a dar inicio, hermano, con la primera pregunta. En realidad nosotros quisiéramos saber cómo es que llega el lasallismo a su vida y cuándo. Desde muy pequeño, al iniciar los estudios de primaria, incluso antes del preescolar, la casa de mis padres estaba muy cerca de un colegio lasallista, del Colegio Benavente de Puebla, y mis padres optan por llevarme a este colegio. Ya mis hermanos mayores acudían a ese colegio, entonces fue una tradición familiar ir a estudiar al Colegio Benavente, que era el colegio además más cercano de la casa.
Y a partir de ahí es su primer vínculo y contacto con el lasallismo. Así es, ahí empecé a conocer lo que eran los hermanos, lo que era el lasallismo, qué significaba La Salle, por qué se llamaba lasallista la institución, a partir de ese momento. Digamos que ¿de qué edad estábamos hablando, hermano? A los 6 años. A los 6 años. Sí. Y verdaderamente, ¿en qué momento comienza usted a sentir que el lasallismo lo empieza a llamar, se empieza a identificar de una manera quizá más consciente? Yo creo que fue una época paulatina, un proceso paulatino. Poco a poco fuimos acercándonos más a conocer quiénes eran los hermanos. En ese entonces en la primaria había un hermano de director muy cercano a los niños, era quien nos preparaba la primera comunión, quien estaba más con los niños, jugaba con nosotros, era un director muy estricto, pero también muy cercano. Y eso me hizo estar en contacto significativo con los hermanos. Y más o menos en quinto de primaria es que yo deseo empezar a ser hermano. Externo esta inquietud a mis padres, que evidentemente les parecía pues cosa de niños, no lo tomaban muy en cuenta. Durante el sexto de primaria, el hermano Ernesto Pizarro, que era entonces el reclutador, o que nosotros decíamos el robachicos, empieza a tener un poco de mayor acercamiento a mí, va a hablar con mis padres. Entonces ya fue cuando mis papás dijeron, pues esto sí va en serio. No me dieron permiso, efectivamente, pensaron que era yo muy pequeño para tomar una decisión así. Estuve todo un año insistiendo, todo lo que fue primero de secundaria, insistiendo, diciéndoles que quería, haciendo todo lo posible que ellos me pedían para ver si era cierto. Y finalmente, terminando primero de secundaria, es que me dan permiso de dejar la casa paterna e ingresar con los hermanos. Entonces está hablando de una decisión que para cualquier adulto podría ser difícil de tomar, una decisión muy profunda, muy trascendente, porque es decisión de vida que la asume de niño prácticamente. Así es. Sin embargo, yo pienso que todos en la etapa infantil decimos qué es lo que queremos. Aunque posteriormente lo decidamos, en la etapa infantil manifestamos cuáles son nuestras inquietudes, nuestros gustos, nuestros deseos. A veces pueden acallarse en la adolescencia, pero finalmente nuestros grandes gustos, nuestras máximas inclinaciones surgen desde la infancia. Fíjese qué importante. Y algo que me parece también interesante para nuestra audiencia, usted menciona que vivían cerca del Benavente y sus hermanos ya habían ido al Benavente, habían sido estudiantes del colegio. Ninguno de ellos optó por la vocación de hermano. No, ninguno. Siempre fueron muy cercanos a los hermanos, todavía hasta la fecha siguen siendo, alguno es médico de los hermanos, o sea, siguen siendo cercanos a los hermanos, pero no con la intención de abrazar la vocación lasallista. Y para todos aquellos que tal vez no tienen tan claro lo que es el lasallismo, para usted de manera simple, ¿qué significa ser lasallista? Para mí, ser lasallista significa dedicar la vida a la educación con los principios evangélicos, siguiendo el ejemplo de San Juan Bautista de La Salle. Dedicarse a apoyar a que los jóvenes, a través de la educación, puedan realizarse en la vida. Así es, cimentar las bases para que un joven pueda crecer, pueda ser feliz y pueda tomar elecciones sabias a lo largo de su vida. Que el muchacho, el niño, pueda ser siempre un hombre feliz. Ese niño, Enrique, que se sintió acompañado por un hermano director, que puede ser una persona, como bien lo menciona, estricto, firme, pero también muy cariñoso, muy cercano, le inspiró querer hacer lo mismo. Sí, exactamente. Yo creo que el ejemplo es lo que más arrastra. Y para mí fue un ejemplo muy significativo el de este hermano. ¿Por qué los jóvenes de hoy deben de optar por formarse y educarse en una institución lasallista? Porque la sociedad actual está vacía de valores, vacía de principios, vacía de razones y de esperanzas. Y considero que una forma para que el joven, el niño, tenga esperanzas de vivir, tenga ganas de ser alguien, tenga deseos de hacer algo por los demás, debería de ir a una escuela lasallista
y tomar estos ejemplos de mucha gente que dedica su vida a la educación, hermanos y no hermanos, pero que están totalmente comprometidos en la docencia y que buscan siempre el bien del alumno y el crecimiento personal, espiritual, profesional, en fin, de todos los ámbitos de la persona, para que el alumno pueda desarrollarse y crecer armónicamente. Para México, ¿qué significa la educación hoy? Creo que es un término muy devaluado. Como muchas otras cosas en México están devaluadas, la educación también está devaluada. En México, educar, sobre todo como maestro, es una vocación que algunos no valoran, no aprecian, porque al no estar económicamente bien remunerada, piensan que el maestro no es alguien que sabe. Sin embargo, creo que alguien de los que tiene mayor conocimiento es el maestro, porque abarca todas las áreas del conocimiento. El alumno se acerca al maestro a preguntarle de cualquier tema, y considero que es muy importante el revalorar la educación. Pues qué importante esta visión desde nuestro rector para poder redimensionar el valor de nuestros maestros, de la educación y de la formación de nuestros jóvenes centrada en valores. Muchas gracias, vamos a corte. 1. Nuestro espíritu lasallista. Somos 3, con Jorge Iturbe Bermejo. Como personas, no solo tenemos una dimensión, la dimensión humana, artística y profesional de las personalidades que están haciendo la diferencia hoy por hoy. Conoce sus propuestas, posturas y conceptos. Opiniones sobre arquitectura, diseño y comunicación. Una charla única. Charlas en 3D. Con Homero Hernández. Charlas en 3D. Hacemos comunidad cultural. Pulso Radio. Muy bien, estamos aquí de regreso con el hermano Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle. Pues tenemos una pregunta por parte de nuestra audiencia. Ángeles Campos quiere saber por qué ser hermano y no sacerdote. Es una cuestión que muchas veces nos lo hacen. El ser hermano es una vocación completa, una vocación total, que se dedica a la educación, a los niños, a los jóvenes, a los adultos que requieren ser educados. El sacerdote no, el sacerdote se dedica más bien al ministerio del altar, a la confesión, a impartir los sacramentos. Entonces, a veces podrían confundir que el hermano pudiera llegar a ser sacerdote, y no es que sea una vocación menor, es una vocación diferente, totalmente distinta. El quehacer es lo que marca esta vocación, y nosotros nos dedicamos a educar. Nuestra finalidad principal es la educación, y el sacerdocio, su finalidad principal es la impartición de los sacramentos, la dirección espiritual desde los sacramentos. Básicamente, el señor de La Salle estuvo muy tentado en muchas ocasiones al querer hacer que los hermanos fueran sacerdotes para que se pudieran dedicar a los sacramentos y a la escuela, pero se dio cuenta que no daba tiempo, que no era lo mismo. La escuela requiere un ministerio, esto es, una representación de Dios dentro del salón de clases, y eso ya es bastante. Así que ser hermano es una vocación ministerial, esto es una representación de Dios, pero en el aula, no en la iglesia. Y quisiera aprovechar una pregunta más de nuestra audiencia. El maestro Alejandro Merino pregunta, ¿qué piensa de la afirmación que se dice que la juventud actual carece de valores? Yo creo que no es que carezca de valores, es que los valores los manifiesta de manera distinta. Para un joven, el ser respetuoso ya no es como antes el someterse a las ideas de lo que los adultos decían. Para el joven actual, respetar, por ejemplo, es saber que yo tengo un punto de vista, que el otro tiene otro punto de vista, y que los dos pueden ser tan valiosos, tanto uno como el otro, que no requiere someterse al punto de vista del otro o a la inquisición del otro para poder quedar bien. Los valores ahora se manifiestan de forma distinta.
Claro que hay que también saber limitar, porque algunos jóvenes en este querer ser tan autosuficientes rayan en la falta de respeto. Correcto, hermano. Pues miren, tenemos también algunas inquietudes por parte de otros miembros de esta audiencia participativa que podremos ir desahogando posteriormente. Quisiéramos preguntarle, aparte de su formación como hermano en la educación, si usted cuenta con alguna licenciatura, algún estudio. Así es, bueno, los hermanos nos preparamos primero en lo que es educación, por lo que yo estudié primero la educación, la escuela normal de educación primaria, para ser profesor de primaria, en donde me desarrollé como profesor durante 16 años. Después estudié la licenciatura en matemáticas. Posteriormente, aquí en la Universidad La Salle, estudié la licenciatura en ciencias religiosas, y luego hice un estudio de la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. Eso a nivel licenciatura. A nivel de maestría, tengo la maestría en letras hispánicas y una maestría en teología moral en el Instituto de Teología a Distancia de Madrid, y el doctorado en lingüística. Bueno, pues ha sido una formación muy amplia, también muy sui generis, porque mezcla varias áreas del conocimiento, y yo creo que eso le permite tener una visión muy amplia, cosa que en su calidad de rector le ayudará seguramente para poder acompañar y comprender mejor a las diferentes facultades. Hermano, le quisiéramos preguntar, para usted, ¿cuál ha sido su reto más difícil? Yo creo que el reto más difícil ha sido dentro de un aula de clases. Durante algunos años me dediqué a lo que fue la educación para adultos, y quizá una de las experiencias más difíciles, pero también más gratificantes, es ver a una persona mayor que aprende a leer y a escribir. Enseñarles que uno ha sido el medio para que ellos pudieran aprender esto. Otros retos difíciles han sido pues el poder llevar a cabo los planes que uno tiene, cuando a veces no es tan fácil ver el horizonte, pero cuando uno tiene los objetivos muy claros, los medios son más fáciles de buscar. Brevemente, para terminar este segmento, hermano, ¿cuáles fueron sus primeras inquietudes o sentimientos cuando fue nombrado rector de la Universidad La Salle? Pues fue precisamente un reto en una universidad donde hace mucho tiempo que yo no venía, hace años que no estaba yo, aunque fui docente hace 20 años, pero había estado totalmente lejos. Entonces era el conocer una nueva institución totalmente diferente a la institución donde yo me encontraba. Ese fue quizá el reto más fuerte con el que me enfrenté. No querer traer aquí la institución en donde yo estaba. Es una institución distinta y debía yo tratarla como una institución diferente. Pues muchas felicidades en ese sentido, hermano, y vamos a un corte. Dos personas conversando por Pulsa Radio. Hacemos comunidad ecológica. Pulsa Radio. Estamos de regreso con el hermano Enrique González Álvarez, que en este caso, con todo el respeto que nos merece, quisiéramos conocer a Enrique. Quisiéramos conocer un poco más de la persona. ¿Qué es lo que Enrique más disfruta en la vida? Lo que más disfruto es leer, en la tranquilidad, en la paz, en el silencio. Y dentro de esto meditar. Y ya que toca el tema de la lectura, iba a ser una de las siguientes preguntas, ¿qué libro le pudiera haber marcado en la vida? Me parece que hubo varios libros. Me gusta mucho la lectura de las biografías, las novelas históricas. Hubo libros que me marcaron significativamente, que fue, por ejemplo, la biografía de María Estuardo. El sufrimiento que pasó esta mujer para poder lograr sus objetivos, todo lo que sufrió y que finalmente pues no pudo alcanzar lo que ella quería. Otro libro que es muy significativo en mi vida es El Quijote. El Quijote, no solo por la forma de escribir de Cervantes, que es muy importante en este aspecto, sino también por todos esos sueños que uno tiene y que a veces no se realizan y otras veces sí.
que a veces terminan en frustraciones y a veces terminan en éxitos. Este libro que habla del amor, de la amistad, de la caballerosidad, creo que también es un libro muy significativo en mi vida. ¿Qué piensa de que ahora los jóvenes han sustituido la palabra por la imagen? Lamentablemente es algo negativo porque el alumno o el joven ahora quiere sacar todo rápido, todo inmediato, la imaginación no se despierta y precisamente por no despertar la imaginación quieren que todo se les dé hecho. ¿Qué libro le recomendaría a un joven que no tiene la cultura de la lectura y que quisiéramos que empezara de alguna manera a involucrarse con la lectura? Yo creo que los tradicionales que han servido a lo largo de la historia, como los de Julio Verne, dependiendo de la edad, pero Julio Verne, Salgari, estos libros que hablan de aventuras, de fantasías, de ilusiones, que además hacen despertar en el niño una ilusión, una alegría, un gusto por la vida. Perfecto, hermano. Y preguntándole, ¿cómo se puede usted describir desde su imagen y su identidad? ¿A qué me refiero? Por supuesto, la imagen lo reconocemos, lo podemos percibir nosotros, pero ¿cómo es Enrique por dentro? Yo creo que soy alguien sumamente sereno. Poquísimas veces en la vida me logro alterar. Son ocasiones muy difíciles a las que me alteran. Soy muy sereno, todo lo tomo con tranquilidad, pensando las cosas. Soy muy secundario, profundamente secundario en ese sentido de repensar y repensar y repensar. Pocas veces actúo a la primera impresión, pienso mucho lo que voy a hacer o lo que voy a decir. Y bueno, también dentro de esto mismo creo que soy reflexivo y eso también me lleva a veces controlar muchas cosas antes de hablar, antes de decir, pensarlas bien y analizar mucho. Soy profundamente analítico de la vida. ¿Qué tan romántico es Enrique? ¿Le gustan los boleros? Sí, muy romántico, me gustan los boleros, me gusta muchísimo la poesía, me gusta cantar. Entonces sí, me gusta mucho y creo yo que soy muy romántico. ¿Qué país lo llama? Escocia. ¿Por qué, hermano? Precisamente por lo que decía yo, una de las vidas que más me han impresionado es María Estuardo, que fue reina de Escocia. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, fue un país que me gustó muchísimo. Por eso, por toda la historia que conocí previamente a llegar al país. Y otro país que me impacta por su grandiosidad, Brasil. ¿Su platillo favorito, hermano? Pues la carne. En general, cualquier tipo de carne. Entonces, estar en un buen restaurante de carne, con una música de fondo, muy a gusto, bueno, pues lo disfruta. Sí. Excelente, pues aquí conocimos un poco más de Enrique, vemos que es un romántico, disfruta la vida, podríamos decirlo en lo general, pero también se sabe dar a los demás, cosa poder educar y transmitir lo que él ha sabido y ha podido aprender para verse como un medio y que otros logren sus anhelos y sus deseos. Vamos a regresar al último segmento. El trinomio perfecto lo haces tú. Somos 3. Pulsa Radio, la comunidad del rock. Bien, estamos de regreso en este programa Somos 3. Estamos gratamente sorprendidos porque siendo el primer programa que estamos preparando para todos ustedes, tenemos un número de preguntas importante. Esto nos llevó a replantear la posibilidad de ampliar un poco este segmento y poder dedicar a contestar las preguntas que ustedes amablemente nos han estado haciendo. Quisiera dar lectura a una pregunta de Ángeles Campos. Hermano, ¿cómo promover las vocaciones religiosas en estos tiempos que son diferentes? Una vocación religiosa generalmente surge en el seno de la familia.
Cuando la familia es religiosa, cuando la familia está apegada a los principios, es más fácil que surja una vocación. Esa es una manera. 2, la escuela. La escuela, cuando promueve la vida religiosa, el acercarse a los sacramentos, promover la fraternidad, hacer que los niños valoren el bien, es otra manera de promover las vocaciones. Y una tercera forma son las experiencias fuertes y significativas que se tienen en la vida, como pudiera ser alguna enfermedad, algún accidente, situaciones por el estilo que hacen que el hombre entre en sí mismo, introspecte y valore que lo más importante es el espíritu, que el cuerpo puede pasar, que el dinero puede estar o no estar, que las situaciones pueden ser adversas, pero cuando el espíritu está bien, el hombre está bien. Yo creo que estas son 3 formas de promover las vocaciones, y en la actualidad hay que hacer que las familias sigan siendo familias unidas. En la medida en que nosotros promovamos familias desunidas, en esa medida la iglesia irá perdiendo su acción, porque las mismas familias desunidas tienden a alejarse de la iglesia por no estar acordes a lo que la iglesia les pide. Así es que lo primero que hay que hacer es promover la unidad de la familia. Muy bien, hermano. Quisiera ligar otra pregunta en nuestra audiencia que dice: ¿cree que la iglesia necesite modernizarse? Y si esto fuera así, ¿cree que ocurra? Si modernizarse se entiende por aceptar los criterios que el mundo de hoy está manejando de liberación de todo aquello que el hombre siente atado, pues yo lo veo difícil. Si modernizarse se entiende en el sentido de que la escuela de que la iglesia tiene que vivir ese ayornamiento que hablaba el Concilio Vaticano II, que es la actualización, el ver qué es lo que requiere el mundo, eso sí será factible. Y yo creo que va a ser poco a poco, en la medida en que la misma iglesia vea que los cristianos están aceptando los nuevos cambios, pero con la medida debida. Otra pregunta que hace nuestra audiencia: ¿cómo ve a las futuras generaciones en materia de preparación académica? Creo que el ámbito académico cada vez va respondiendo más a la especialización. Los hombres enciclopédicos de la Edad Media, del Renacimiento, pues difícilmente volverán a existir. Esas personas que sabían todo de todo, cada vez va a ser más difícil porque el conocimiento es más amplio. Ahora uno se especializa y recordemos que el especialista es el que sabe mucho de muy poco. Y hacia eso se va a dirigir más las jóvenes generaciones, que tendrán la gran ventaja de que esto les va a obligar a trabajar de manera más conjunta con otras disciplinas, a ser cada vez más interdisciplinarios en su labor. Ya no va a haber un hombre que sepa todo. En un segmento anterior nos comentaba que gozaba mucho las biografías y nos hablaba particularmente de la de María Estuardo. Eso generó una pregunta en nuestra audiencia que dice: ¿hasta cuándo perseguir un sueño hablando del libro que lo marcó? Yo creo que un sueño se tiene que perseguir siempre, pero uno tiene que analizar si el sueño es coherente, si no es una cosa imposible, si el sueño va respondiendo a las necesidades de uno, si el sueño es verdaderamente algo que te realice como persona y como ser humano. Entonces hay sueños que hay que perseguir hasta la muerte. ¿Qué opina de las redes sociales? Creo que es un avance importante que la generación actual debe de aprovechar. El poder estar comunicado en este momento es prácticamente esencial. Si nosotros volvemos a la Edad Media, en donde la información se hacía por medio de estos mesteres de clerecía o de juglaría, en donde iban transmitiendo las noticias y que a veces tardaban un año en saber que el rey había muerto o que había nacido el príncipe, pues eso en este momento se da en un segundo. Cuando muere un rey o muere un presidente o cualquier persona, se puede uno enterar en el segundo inmediato.
yo creo que mientras las jóvenes generaciones las puedan aprovechar bien, es algo muy positivo. Y en esto los padres de familia tienen una gran labor, el estar supervisando a sus hijos qué es lo que escriben en las redes sociales, con quién están platicando, qué es lo que hablan, para evitar posibles desvíos de parte de los jóvenes, de parte de las señoritas. Entre más supervisión, más cercanía haya de parte de los padres de familia, las redes sociales harán una muy grande labor. Pues muchas gracias por este segmento especial de preguntas y vamos a un corte y regresamos con ustedes. 3. El trinomio perfecto lo haces tú. Somos 3. Pulsa Radio, la comunidad del rock. Bien, estamos de vuelta con el hermano Enrique González Álvarez y quisiéramos llegar al final del programa con una sección que nos entusiasma mucho porque permite de manera muy espontánea y natural conocer a Enrique. Este cuestionario personal está inspirado en Bernard Pivot, periodista y crítico literario francés, y se trata de que usted nos responda brevemente la primera palabra que le venga en mente. ¿Cuál es tu palabra favorita? Esperanza. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Odio. ¿Qué es lo que más te causa placer? La lectura. ¿Qué es lo que más te desagrada? Los pleitos. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El cantar de los pájaros, el trino de los pájaros. ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? El ruido de una calle congestionada. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Yo creo que dos. Uno hacia el área de la historia, u otro en el ámbito de la construcción, la decoración. Cuando te encuentres a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Bienvenido. Pues con esto estamos cerrando una serie de preguntas que nos permiten conocer mucho mejor a Enrique González Álvarez. Quisiéramos también en este primer programa agradecer mucho a María Los Ángeles Campos, productora de este programa, al maestro Jorge Miranda, responsable de imagen y promoción, a todo el equipo que hace posible esta transmisión para ustedes, y también queremos invitarlos a que nos sigan en esta transmisión semanal que permitirá acercar un poco más a los miembros de nuestra comunidad universitaria para conocer al individuo, al profesionista, al funcionario, al acompañante que está colaborando para poder cumplir día a día nuestra misión universitaria. Muchas gracias, hermano, por su asistencia. Muchísimas gracias y muchas gracias a la audiencia por participar. Gracias, hasta pronto. 1. Amigos todos en la Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima. Somos 3. Con Jorge Iturbe Bermejo. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima.